Bienvenidos a Entre Juntas y Café, donde el liderazgo se vive con equilibrio, humor y verdad. Somos mujeres que crecimos y nos reinventamos en el mundo corporativo. Hoy queremos hablar de lo que no se dice en las juntas, que liderar no es solo dirigir, sino influir con conciencia, conectar con autenticidad y cuidar el bienestar propio y del equipo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegaste hasta aquí y si lo que estás viviendo realmente es lo que quieres? Nosotras también. Somos mujeres que crecimos en el mundo corporativo, que hemos reído, llorado, sostenido equipos, cargado con métricas y también nos hemos preguntado si eso era todo. En este espacio hablamos de lo que no se dice en las juntas, de lo que sí se siente en el corazón y de las transformaciones que empezaron en silencio hasta que nos atrevimos a cambiar. Bienvenido a este podcast, el lugar donde tu historia también encuentra voz. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un capítulo más de Entre Juntas y Café. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero además de interesante, muy bueno, muy rico en su contenido y les va a parecer, se van a identificar bastante y pues es el ego reactivo, ¿no? Y bueno, pues básicamente voy a empezar por el significado del ego. Y el ego es una instancia psíquica que se reconoce como el yo, parcialmente consciente, ¿no? Y porque controla, por ejemplo, nuestra movilidad, nuestros instintos y también cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, pues justo por eso es un tema muy rico, porque es cómo lo vamos a ir, cómo lo podemos trabajar a nuestro favor, que juegue a nuestro favor. Y pues bueno, vamos a empezar con el ego por identidad, para darle un orden. Y pues bueno, ahí Alfo nos tenía algo que aportar para iniciar. Sí, justamente, Cari. Pues bueno, o sea, creo que esta parte del ego al final de pronto la tenemos muy dogmatizada a que el ego es algo negativo, ¿no? Y la realidad es que el ego tiene diferentes funciones. Algo que nos sirve muchísimo es entender que el ego, parte de lo primordial, es que nos permite tener una personalidad, nos permite relacionarnos con el mundo exterior y también nos permite protegernos. Entonces, cuando el ego sale, usualmente, por eso titulamos este capítulo reactivo, porque sale justo cuando nos tiene que defender. Cuando nosotros sentimos una amenaza, el ego se presenta como para protegernos, ¿no? Sin embargo, algo que se presenta mucho también en un ego de identidad es cuando el ego está apagado o silenciado. El ego apagado tiene mucho que ver con cuando me siento chiquita ante las capacidades o las habilidades de otra persona, cuando yo no comparto mi perspectiva porque siento que no tiene valor, cuando de pronto siento que me quiero comer un gusanito porque nadie me entiende y todos me odian. Ese tipo de cosas al final nos habla de que tu ego no está en un punto ecuánime. Si bien buscamos que tampoco sea reactivo, ¿no? Que tampoco sea como que llegue a defender y llegue a aplastar a todo el mundo, pues sí, que no esté tan en esta parte de hacernos sentir incapaces, de hacernos sentir menos o de hacernos sentir que no valemos. Por ejemplo, cuando estamos aquí hablando en el trabajo y no damos nuestra opinión porque pensamos que no va a aportar, o cuando decimos, es que no, porque qué tal que se burlan de mí, ¿no? Entonces, pensar que eso es como hacernos chiquitos, ¿no? Y justo es esta parte del ego apagado, porque tú te haces chiquito a no decir o dar tu punto de vista por pensar que es menos o que no va a aportar o que van a decir, qué tal que soy débil o qué tal que no sé, ¿no? El típico ejemplo de que de pronto alguien más dice lo que tú estabas pensando y dices, chin. Sí lo hubiera dicho. Y te quedas como con esa insatisfacción y lamentablemente es que eso empieza a reforzar nuevamente, o sea, se te metes en un ciclo vicioso de, claro, es que no lo comparto porque no soy capaz o no lo comparto porque a mí me falta. Y entonces eso refuerza que tu ego siga estando apagado. ¿O no les ha pasado que en juntas levantas la mano así de, ay, tengo una pregunta, pero no sé si es una pregunta tonta? Ya, automáticamente sí, ya estás. Entre que te estás justificando y entre te estás bajando ese valor, y también muchas de las ocasiones es porque inconscientemente vemos figuras de autoridad o figuras con mayor capacidad y entonces nosotros empezamos a sentir que la pregunta que hagamos va a ser menos
que lo que realmente es el concepto que estamos tratando en esa sesión. Entonces yo sugeriría que no hay preguntas tontas, que siempre una pregunta puede aportar y tengamos esa capacidad de decir, pues va mi pregunta, seguramente va a tener un valor que esté aportando y decido participar y no nos desvaloricemos desde entrada, ¿no? No nos hagamos chiquitos desde el comienzo de mi pregunta es tonta, no hay que pegarle esas etiquetas, simplemente es una pregunta. Incluso tomártelo personal, porque muchas veces compartimos lo que nosotros queremos, pensamos, pero lo hacemos desde un punto de quiero que el otro lo valide, o que el otro esté de acuerdo conmigo, o que el otro reconozca la importancia que tiene lo que yo estoy diciendo. Y desde ahí tú ya estás entrando tu valor y tu experiencia y la importancia de tu comentario en cómo se toma. Y a partir de la reacción es donde tú dices, ay no, pues es que mejor vuelves a caer en este ciclo vicioso de, no, pues nadie apoyó mi idea, o nadie dijo que sí estaba interesante, o que sí es un punto de valor, o sea, nadie vio lo que yo vi, y entonces me vuelvo a sentir pequeña, me vuelvo a sentir incómoda, me vuelvo a sentir que no aporto o que no estoy al nivel, y lo haces personal, o sea, el punto aquí es como tratar de desapegarte y de tomar distancia de lo que está pasando y decir, bueno, yo compartí esto desde esta perspectiva, si a los demás les parece, qué bien, si no, pues está bien, no pasa nada, es una perspectiva como cualquier otra. ¿Y tú, Eva, cómo lo has vivido? Pues fíjate que han sido como que diferentes etapas a lo largo de mi carrera, ¿no? Y ahorita que mencionaban esos ejemplos, pues yo me remonté cuando empezaba mi trabajo, porque justamente, o sea, si ustedes me vieran el día de hoy, no me reconocerían hace unos años, en el sentido de que yo era la persona que les decía que me encantaban los números, mi computadora y nada más, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo entro a la empresa, al corporativo, y de repente un montón de conceptos nuevos, un montón de gente que para mí ya era experta, pues de repente mi postura era de, mejor no opino, porque si me equivoco, ¿qué van a decir de mí? Porque a quién contrataron, ¿no? Y entonces, justo, ¿no? Uno pone su valor sobre la mesa en esas acciones, cuando en realidad no te das chance de que, pues sí, aceptar que eres el nuevo, y pues es válido hacer esas preguntas de que, y no es que son tontas, sino te estás sumergiendo a todo un mundo nuevo, porque incluso cada empresa tiene sus propias costumbres, procesos y todo eso, pero me llevó muchísimo tiempo el poder levantar la mano y sentirme en confianza, porque yo me sentía la que menos sabía. También es muy importante ese diálogo que tienes internamente, porque así de repente era como que, ay, qué tonta eres, así de cómo no supiste, cómo no te acordaste, ¿no? Y nos juzgamos mucho, y esa voz interior que te habla y te habla y te habla, pues de repente no te permite pues avanzar, ¿no? Entonces, del otro lado, cuando yo ya veía a gente nueva incorporarse, cuando ya pasó el tiempo, pues también yo recordaba cómo era cuando me integré. Entonces, él también hacer este ambiente un poco más de confianza, y así de no te preocupes, aquí pues te vas a sentir abrumado por tantas cosas, pero tú pregunta las veces que sea necesario, poco a poco te vas integrando. Y entonces eso también de abrirles un poco el espacio seguro a la gente para que no sienta más constante esa voz que te está hable y hable, ¿no? De que te dice, no, no puedes, no sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo he vivido así, y bueno, ahorita ahondamos más al respecto. Sí, fíjate, otro punto que quisiera tomar ahí es que cuando que tomaste o que comentaste fue que no preguntamos, ¿no? Una es no preguntar, y otra es cuando en muchas ocasiones todos están, o sea, de acuerdo, todos sí saben, ¿no? O confirman que todos está claro lo que estamos hablando, pues mucha gente se queda callada, ¿no? Aunque tengas dudas, no dices nada. Aunque tengas dudas, no dices, ¿no? Y esto, pues, obviamente se refleja en la extensión de la solución. O das una solución equivocada, o te tardas en dar la solución, ¿no? O te tardas en dar, sí, o sea, básicamente la solución. ¿Por qué? Porque no fue claro,
y en lo que investigas, porque como no quieres, qué pena que te voy a preguntar esto, ¿no? Que me voy a ver muy tonto, mejor te pones a buscar y cuando puedes tener la respuesta. No te acercas a quien sabe. Por ejemplo, yo les voy a platicar aquí un caso real de lo que no se dice, de lo que no se dice en las empresas. Por ejemplo, a mí hace muchos años, cuando yo recientemente entré a donde trabajo ahora, que llevo mucho tiempo trabajando ahí, entonces al inicio, pues como bien comentas, pues es un lugar nuevo, un contexto completamente diferente. Yo no venía de un área de tecnología, que y ahora estoy en un área de tecnología, yo era como la contraparte de tecnología, venía de un área usuaria. Entonces, para mí como que la vida era diferente, ¿no? O sea, y entonces me explicaban. Y yo la verdad estaba como muy comprometida, quería lograr el objetivo, quería hacer eso, y me pasó justo lo de la identidad, ¿no? O sea, yo venía yo aquí soy la mejor porque tengo el título, yo soy la muy buena, pero no entendía. Y entonces me tocó una jefa ruda, o sea que le aprendí muchísimo, pero muy ruda. Y entonces en ese proceso de identidad que yo estaba entrando, o sea, yo venía así como que con el ego hacia calzado y ella me puso quieta, pero aparte de que me puso quieta, a mí me pasó el síndrome del ego apagado, el ego silenciado, que yo me empecé a sentir chiquita, o sea, o sea, ya te sientes chiquito, pero yo me reafirmaba que era chiquita, ¿no? Porque cuando yo iba a las juntas y me decía ella, explica esto, pues yo no sabía, no conocía el proceso, no conocía de lo que estaba hablando, no conocía los sistemas y me sentía muy mal y entonces eso a mí me hacía yo me hacía chiquita, yo todos los días despertaba con esa sensación de que mi identidad no era suficiente, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a hacer, no? Y lo peor, así como el declive, fue en una junta, ya habían pasado como 3, 4 meses, pero aún así, pues es muchas cosas técnicas que yo no entendía, ¿no? Y entonces vamos a una sesión y ella me dice, vamos con todos los consultores, los expertos, y ella me dice, párate y presenta la solución. Y entonces o sea, imagínate, de por sí yo ya venía con esa sensación, llevaba como 3 meses, me sentía súper desmotivada. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces de todas formas me paré, o sea, me paré así con todo el miedo, casi yo temblando, o sea, yo estaba como muy nerviosa y no dije una palabra y se paró uno de los técnicos que era proveedor además. Ella era una directora muy ruda y entonces se paró y me dijo, siéntate, yo lo voy a explicar. Y entonces ella lo vio así como de me las pagas, ¿no? Te voy a correr, ¿no? Entonces, así me dijo, siéntate, yo lo voy a explicar. Con los ojos de pistola. Ajá, y entonces así, él explicó todo y al final tuvimos una llamada con él y con mi jefa, y mi jefa se lo puso, no sé, o sea, cómo se lo pondría después. Y la vida da muchas vueltas. Entonces sigo trabajando con él ahora, pero ahora él es como mi cliente y la primera vez que, o sea, él me sentó y me dijo, para que esto no te pase, tienes que conocer y yo te voy a ayudar, ¿no? Y entonces, la verdad, él es muy rudo, es una persona muy ruda, conoce muchas cosas, pero a mí me explicó muchas cosas, me daba los manuales y eso me ayudó a mí a entender el camino. Entonces yo creo que algo del ego por identidad es tener esas personas que te dan la guía y que te las dan en el momento adecuado. A mí eso me subió o sea, ese ego que estaba silenciado y triste porque pues te van mermando esas ganas de crecer porque yo entendí el por dónde y tuve una persona que me dijo el por dónde puedes hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad, identificar esas personas que nos pueden ayudar, que a veces ni siquiera tienes la emoción de preguntar, o sea, a veces pensamos que no pregunta porque le da pena, que no pregunta porque le da inseguridad, que no pregunta, pero no preguntas porque no tienes ni la emoción para hacerlo. La verdad, a ese cuate yo le estoy muy agradecida, no le voy a mencionar para no spoilearlo, pero él sabe quién es y realmente eso hace como que incluso ahora él me vea diferente, ¿sabes? Y me respete mucho. Entonces nos respetamos mucho ambos, pero yo sí, o sea, cuando alguien me dice, ay, es que es muy rudo, es que es bla, 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 yo en mi corazón lo tengo en un lugar muy especial porque fue esa persona que hizo
pues como reforzó mi identidad, o sea, y eso a mí me ha servido mucho en la vida. Entonces, yo creo que eso sí es importante que cuando tú tengas el ego silenciado, encuentres aliados, encuentres esa persona que te va a ayudar a no sentir eso. Siempre va a haber, o sea, incluso tengo muchas historias que contar de este tema, pero al final incluso me ha pasado en temas que más adelante lo vamos a tocar, me ha pasado en temas de que ya tengo un puesto de liderazgo, ya tengo gente a mi cargo, me ha pasado eso y de la misma forma me encuentro a personas que tienen como la solución y que me han podido apoyar en ese sentido, en no sentirme, porque el ego de identidad silenciosa te da ese síndrome de apagado muchas veces en tu carrera, a lo largo de tu carrera va a llegar ese momento y tenemos que estar como preparados. Sobre todo porque te vas desarrollando, entonces siempre hay otro nivel que te lleva. Me decía un amigo, no sé si él me decía o yo le decía a él, pero era de cuando tú eres el que más sabe de la mesa, es momento de que te cambies de mesa. Exacto. Y creo que aquí el punto, algo que yo quiero sumar muchísimo, Cari, es este tema de pronto llega alguien al equipo y comparte y tiene propuestas y genera y aporta valor y demás, pero no te das cuenta de que tal vez un comentario que tú estés haciendo puede transformar esa seguridad y ese ímpetu y esas ganas de aportar a la mesa y a la solución, que se vayan al ego apagado porque estás duro y dale. Por ejemplo, en este caso que nos compartes, ¿no? Si tu líder hubiera sido la que te impulsara, la que te preparara, la que te enseñara, tal vez no hubieras tenido que pasar por esa situación vergonzosa. Pero bueno, al final todo pasa por algo y para algo mejor. Sí. Y qué padre que tuviste a alguien como referente que te ayudó y te apoyó y vio como en ti el, oye, pues es que tienes talento, solo es que te hace falta tener el back. Pero al final entender que todos estamos aquí para compartir y para potenciarnos los unos a los otros, hacer ese liderazgo consciente. Sí, y fíjate que si quieren pasamos a que van muy de la mano, si alguien no quiere agregar más a Yo nada más quiero agregar que también está el otro punto sobre la identidad, no nada más es el ego pequeño, sino también pecar de expertise, ¿no? Cuando sientes que, exactamente, ¿no? Cuando sientes que sí lo sabes y entonces voy a demostrar que soy capaz y entonces lo voy a hacer porque yo lo tengo que hacer y entonces pides el proyecto más importante, ¿no? Y como que está esa lucha de ego por querer tener eso para demostrar y reforzar tu identidad de que eres el mejor. Exacto. De que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, aquí en identidad no nada más es el ego apagado, sino también la otra parte que es sentirte capaz, pero ya caer en un arrogancia, exactamente. O soberbia, ¿no? Exacto. Porque al final también, como bien comentas, esa parte del ego crecido, ego inflado, al final es mucho de reforzarnos a nosotros mismos o de reforzar ante los demás, que yo soy el que más sé, entonces dame esto. Y a veces eso, como hablábamos, también caemos en burnout por eso, ¿no? Por eso constante estar demostrando, sí, ¿no? Sí, la alimentación de mi ego se demuestra a través de lo que sea, a través de lo que puedo resolver, porque tú eres la mejor, entonces yo resuelvo, ponme lo que quieras, a mí no me importa. Y esa necesidad de siempre creer que tenemos la solución, a veces nos cierra eso, nos hace quedarnos en la mesa y nunca cambiar de mesa por ese tipo de cosas, porque yo creo que el ego inflado, sentirte que sabes todo, es una limitante muy grande porque no nos permite abrirnos al aprendizaje constante, incluso al aprendizaje de los demás. Y a veces creemos que si yo soy líder ya no puedo aprender de los demás, ¿no? Y a veces, pues, la verdad, el mundo es muy amplio y puedes aprender de todos, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando llegan las nuevas generaciones, a mí la verdad me gusta mucho porque me abren como la perspectiva y me dan curiosidad de muchas cosas, pero al final también, ¿no? O sea, yo sí peco de alimentarme del ego porque quiero saber. El eterno aprendiz está alimentado de ego, ¿no? Entonces, eso también eso es otra parte. A veces queremos, mantener eso de
yo lo sé todo, te vuelves el eterno aprendiz, ¿no? Y aquí entra también mucho el que uno haga este back o esta conciencia de desde dónde estoy comportándome de esta manera. ¿Lo estoy haciendo por validación? ¿Lo estoy haciendo por reforzar mi identidad? ¿O porque quiero la estrellita en la frente? Porque a todos caemos en determinado punto de nuestra carrera en alguna de estas. Y se vale. O sea, el punto no es juzgarnos, sino más bien ubicarnos en dónde estamos actuando, para a partir de ahí volvemos al mismo punto, regular, porque todo es una herramienta y todo nos potencia de alguna manera, pero el punto aquí, por ejemplo, cuando entras a esta parte del ego por reconocimiento, es que tal vez estás levantando la mano, como dice Jess, para estar en proyectos muy interesantes o muy innovadores o que sean muy retadores, pero pues no te das cuenta que también eso lo haces porque tú todo el tiempo quieres ese, mírenme. Valía, ¿no? Ajá, Externa. o sea, si valgo, yo soy el mejor, yo puedo hacerlo, y tal vez es porque tienes la carencia o porque tú muy en el fondo no te reconoces valioso o importante sin toda esa dificultad. O sea, si la cosa es fácil para ti, entonces no tiene valor, y entonces por eso te pones en retos o en constantes situaciones incluso de burnout para demostrar que tú eres muy fuerte, que tú eres resistente, que tú eres capaz. Yo creo que ahí en ese sentido cobra mucha importancia lo que estás diciendo, porque también podemos verlo desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, a mí me tocó en alguna ocasión, en una vida pasada, estábamos teniendo una retro muy fuerte y estaba un manager de alto nivel dándonos esa retrospectiva. Y de pronto una de mis compañeras empieza a reír como que, ja, 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 y entonces así de, oye, pues están haciendo una retro, ¿dónde está lo chistoso, ¿no? Y voltea el manager y le dice, ¿gustas compartirnos? Y empieza ella a compartir como, valórame, como que aquí estoy, y mucho parafrasear lo que ya habíamos dicho todos en la sesión, ¿no? Y como que muy sonriente y demás, y todos así de, no te estás dando cuenta del sentido que está llevando la situación. Y el manager le dijo, bueno, muchas gracias por tu participación, ¿tienes alguna duda más de lo que estoy comentando en este momento? Y la otra como que sin seguirse dando cuenta, ¿no? No, todo lo que estás diciendo, y empieza como a alabarlo a él de todo lo que estás diciendo, está perfecto y no sé qué, y nosotros así de, no estás entendiendo la sesión. Entonces yo creo que como observador, también darte cuenta desde dónde se está expresando esa persona y tenerle esa tolerancia y tener en cuenta de que probablemente ha tenido diferentes heridas y necesita esa validación. Entonces yo creo que lejos de, sí nosotros caímos en shock de, no se está dando cuenta en qué punto estamos, pero yo creo que también dar ese paso, y creo que alguna de ustedes ahorita en este momento lo comentaba de la big picture, ¿no? Si estás en el museo y estás pegado a la obra de arte, no estás viendo la grandeza de esa obra de arte. Entonces tienes que dar 1 o 2 pasos atrás para darte cuenta y entender desde otro punto de vista la situación que probablemente esté viviendo esa otra persona y necesita esa validación, necesita ese reconocimiento o necesita ser vista. Y entra ahí mucho lo que hemos comentado de conocer a las personas, pero también un poco pues la empatía, ¿no? La empatía y conocimiento. Entre más conozcas a la persona te permite indagar más, entender más, ser empático. Y entender que pues a lo mejor está viviendo una situación de mucho estrés, no sabes cómo se despertó, y entonces tener esa conciencia también nos hace ser pues sí, más amigables, más considerados con los demás, ¿no? Más empáticos, ¿no? Sí. Ajá, ahí, por ejemplo, en lo que decías de más amigables con los demás, creo que también va mucho de este ego por reconocimiento que tenemos, que es lo que estamos tratando, y va de que, por ejemplo, yo como quiero que me den el crédito a mí, ¿no? Entonces yo me guardo mis cosas, yo no voy a compartir, y cuando tal vez no vemos que el resultado, pues es un resultado en conjunto que es, si estamos trabajando en una misma empresa, pues el resultado va hacia la empresa, ¿no? Entonces no tendría por qué tener esta lucha de ego de que, no, pues yo, este es lo mío y no te lo comparto, ¿no? Porque yo quiero que el crédito me lo den a mí, porque yo quiero que me validen a mí, ¿no? Entonces creo que esto nos va a dispersar un poco en que ya no sea un trabajo colaborativo,
sino ya sea un trabajo muy individual, ¿no? Exacto. Y vamos perdiendo también los valores, que muchos de los valores en empresas o en corporativos va pues sobre el trabajo en equipo, ¿no? Tratando de minimizar este tema de no estar luchando de a ver quién se queda el mejor trabajo o el mejor proyecto, y sino de colaborar y compartir lo que cada uno, de lo que uno es experto. Y creo que si todos damos nuestro granito, sumamos con lo que sabemos, pues obviamente vamos a tener mucho mejores resultados. Sí, fíjate que eso también se da como en un liderazgo. Yo lo estoy viviendo lamentablemente y eso destruye organizaciones, destruye áreas, porque se hace como la manzana podrida, porque Sí. al final esas personas que tienen todo el conocimiento del mundo, cuando no lo comparten, a veces nunca lo comparten, ¿sabes? Y cuando entra alguien, se juntan esas personas y no lo dejan, como decías, ¿no? Las ideas nuevas hacen como la unión hace la fuerza y no comparten la información. Yo lo que he visto en una área, que no voy a mencionar el área como tal, pero yo he visto esa parte de que el área como tal requiere mucho expertise técnico, entonces sí hay personas que tienen ese conocimiento, pero lo tienen como para ellos, ¿no? Oculto. Y lo comparten con su gente y lo comparten. Entonces cuando llega alguien así como de, oye, pero hay que hacer esto, hay que hacer el otro, yo he visto, estaba justo haciendo ese análisis porque han salido muchas personas y a mí a veces me preocupa eso porque eso lleva a que se cancelen iniciativas, claro, a que vaya impactando a la empresa. Uh-huh. Yo justo estaba haciendo ese análisis para este episodio y dije, es que ha pasado lo siguiente, o sea, realmente estas personas hacen como una barrera, un escudo, y entonces los nuevos que entran, por eso son los primeros que han salido, ¿no? Y de hecho yo he visto vi una situación que me pareció así, empecé a hacer mi análisis y dije, este cuate salió porque estos tres pues también dependían y cuando él decía se fue, estos cuates salieron y así. Y hubo el último caso que se fue de incapacidad de esta persona y pasó como esa información a otro jefe, ¿no? Que tenía como la oportunidad de mover las cosas, ¿no? Y entonces le toma toda la información y así, y de repente como que toma el poder y lo corre, ¿no? Y entonces yo dije, pues es que está pasando exactamente lo mismo, esa barrera, esa falta de autoridad, de empatía, y me dio mucha tristeza porque yo dije, ¿en qué área estamos que está pasando esto, no? O sea, ¿en qué área, o sea, este tipo de áreas, o sea, no es en la primera que pasa, sí se maneja mucho ese tema de no soltar la información o suéltamela porque te voy a correr, ¿no? Y no eres honesto. Y eso no se dice, eso es ego, eso es un ego mal manejado porque es una identidad, una identidad de yo lo sé todo, una identidad de mi ego guardado, pero también habla de un miedo, ¿no? Porque si tú no tienes la capacidad de permear el conocimiento, porque ahí te vas a quedar muchos años y efectivamente las personas que están ahí llevan muchísimos años, ¿no? O sea, son los que conocen el banco a diestra y siniestra, pero pues nunca han decidido cambiarse de mesa, voy a hacer eso de la mesa. Sí, y es que va de eso, o sea, sí es muy importante eso que comentas porque, ¿por qué no comparte? O sea, cuando tu ego es desde el miedo a perder mi trabajo, miedo a perder este rol que tengo, ¿no? O miedo a de que me den a mí el ascenso, entonces, pues no voy a compartir la información, ¿no? Incluso se liga mucho con este tema del brillo, ¿no? O sea, yo lo asocio con el famoso refrán que todo el mundo decimos aquí en México, el sol sale para todos, ¿no? De pronto lo podemos hablar en otros entornos, pero en el entorno corporativo parece no entenderse que tu brillo y que tu esencia y que tu autenticidad y que tu forma de ser y tus trabajos y tu idea se van a denotar, lo grites o no lo grites. Muchas veces, por ejemplo, incluso a mí me llegó a pasar que de pronto yo era muy de dar ideas, de proponer, y llegaban los managers a pedirme ideas, a proponer, y luego, más bien, a escuchar todas mis ideas. Se llenaban de eso, las tuneaban y luego las presentaban. Y de pronto era como, sí se siente feo que de pronto dices, pues en las juntas salía el nombre del manager, ¿no? Ah, esta persona presentó esto brillante. Y tú te quedas como, yo soy parte del equipo que propuso, que ideó, que innovó, ¿y por qué no se siente como este reconocimiento hacia mí, no? Uh-huh. Y después me quedé pensando y dije, es que tu brillo está ahí. ¿Por qué? Porque está siendo parte de la solución. No necesitas que tenga el nombre de, fulanita de tal hizo tal cosa, ¿no? Al final, conforme tú vas proponiendo, vas innovando, vas ideando, y la gente se va dando cuenta de ti, porque pareciera que no pasa,
pero todo el mundo se da cuenta de qué tinte tiene esa idea. O sea, todo el mundo dice, esto se ve, o sea, esta persona sola por sí no lo había hecho. Y cuando llegó esta persona a su equipo o cuando empezó a colaborar con tal, se empieza a permear la misma energía. Entonces, tratar de entender que no necesitas esmerarte de más ni gritar a los cuatro vientos que a ti se te ocurren las cosas, calma mucho esta parte del ego y te pone en este punto de poder personal y de decir, mi brillo se nota porque yo estoy aportando y yo lo valido y yo lo valoro. Y poco a poquito, conforme se vayan dando las iniciativas y demás, y yo vaya colaborando con el equipo, se va a ver quién está diciendo, cómo está diciendo, cuál es el aporte que yo le doy a la mesa, ¿sabes? Y a partir de ahí también se baja esta sensación de competencia insana, porque al final en el mundo corporativo tenemos mucho de que el ego se activa por la competencia, ¿no? Por el yo quiero ser el mejor, yo quiero verme, yo quiero que me reconozcan, pero al final se va hacia un lado negativo cuando no entendemos que todos vamos a brillar por algo, que si es por tu comunicación, que si es por tu innovación, que si es por tus ideas, por tu planeación, por tus mejoras, o sea, tienes un punto para aportar en la mesa y el chiste es que tú lo reconozcas primero y que entiendas que como big picture sumas. No necesitas poner el nombre para que tu aporte se vea. Tu muchosidad, ¿no? Exacto. Tu muchosidad. Y que al final yo creo que, pues justamente, ¿no? Lo que hemos dicho, cuando uno maneja lo que tiene a su alcance, pues sí, ¿no? Como que trata de mediar la situación. Sin embargo, es inevitable el estar en esas situaciones de lucha de egos, porque pues cada cabeza es un mundo y pues tienes que interactuar con un montón de gente, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, creo que algo que no se termina de entender a veces en las empresas es que estamos constituidos por personas. Y entonces cada quien de nosotros, hoy lo tengo mucho más consciente que antes, pues trae sus propios traumas, miedos, su historia, y entonces de repente un detonante para una persona le puede activar este ego, y entonces los comportamientos muchas veces son inconscientes. Entonces, pues justamente el crear un ambiente seguro como líderes es muy importante. Sin embargo, pues también es bien importante también como que vayas detectando la manera en qué le detona al otro, porque en función de eso también puedes tener una conversación más íntima con esa persona. Hay personas que se van a prestar, hay personas que no, pero también puedes tener esta conversación de, oye, pues al final de cuentas yo no estoy compitiendo contigo, ¿no? Porque a mí sí me pasó, ¿no? De que la historia que les dije en un principio, ¿no? De esta lucha de egos que no necesariamente yo estaba buscando, pero también era un sentido de supervivencia que a mí era como que de identidad, ¿no? Les decía, pues a veces como que yo no me sentía como la mejor, pero pues tampoco quería perder mi trabajo, ¿no? Y entonces en demostrar que tal vez no entraba en la misma energía, pero sí era un tema que hasta se permeaba en el área, porque empezaban a desacreditar intencionalmente mi trabajo, y entonces yo en la postura de defendiéndome, no echándole al otro, pero también defendiendo mi trabajo, justificándolo, es muy cansado. Y también se hizo como, si tú estás a favor de Evangelina, entonces estás en contra mía. Esa fue la postura, ¿no? Y entonces de repente así de, como que casi, ¿de qué bando estás? Y así de, ¿y en qué momento empezó la pelea, no? Y eso se va permeando, que incluso llegó un momento en el cual tanto nos separaron de áreas, a esta chica la movieron, y entonces su jefe con mi jefe ya eran, más que piques, eran peleas, discusiones, porque por ahí ya se decía una versión, y yo así de, no, aunque nunca entré en ese juego de lucha, al final de cuentas la energía se permea, ¿no? Sí. Pero creo que algo que a mí me ayudó mucho es, mientras tú te centres en tus valores, pues entonces también poco a poco esa energía también se va a ir transmitiendo y van a ir conociendo la forma en que tú te desenvuelves, ¿no? Pero
es un hecho de que esta lucha de egos es bien compleja por la historia que cada uno trae. Sí, y fíjate que ahí voy a contribuir un poquito para lo de el tema de como de conciencia, ¿no? Que vamos teniendo un poquito más de conciencia y vemos a las personas, incluso las situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y en el pasado. Yo mucho tiempo, y ahora justo lo pensé mucho, porque yo buscaba como el reconocimiento. O sea, yo tuve un jefe que, la verdad, ahora que lo pienso, dije, está en otro nivel de conciencia. Y él ya lo sabía, ¿no? Él ya sabía que estaba ahí, la que no lo veía era yo. Cuando él me dijo, me lo encontré después cuando ya no era mi jefe, y me dijo, me lo encontré, y hasta me dio coraje cuando me lo encontré en el pasillo, y me dijo, ay, qué bueno verte por acá, que no sé qué. Nada más cuida tus temas de autoridad. Y dije, cabrón, ¿no? Esa fue mi vida. Sí, claro. ¿No? Y entonces me molestó. Pero yo a este señor lo respeto mucho, también me han tocado buenos jefes, y él es una persona muy política, una persona muy diplomática, siempre consigue lo que quiere, tiene una labia increíble, una comunicación muy buena, él es orador, entonces, él a diestra y siniestra, y es muy político, él no pierde la paciencia, no se enoja, le pueden estar gritando y él está ecuánime siempre, y yo buscaba como el reconocimiento. O sea, más que el reconocimiento, yo quería que él me ayudara a crecer. Y esa fue en mi mente, ay, este cuate nunca me ayudó a crecer. Entonces, cuando me lo encuentro, cuando yo ya estaba en otro puesto diferente, me lo encuentro y él me dice que cuidara mis problemas de autoridad. Dije, ay, pues si tú nunca me ayudaste. Yo pensé, todavía hasta ese momento seguía yo pensando eso. Tiempo después, entendí, o sea, que él tenía como muy claro, él sí tenía un manejo de su ego muy bueno. O sea, él no es que no te ayudara, él te ayudaba siempre y cuando él pudiera y no lo metieras en problemas. Él se cuidaba, él sí tenía muy clara su identidad, él sí tenía muy claro hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Y sí tenía muy claro que primero estaban sus valores, ¿no? Y después entendí que era por su estilo de vida, por su forma de ser, es una persona muy espiritual. Es una persona que ahora que lo entiendo, porque siempre me tendió la mano. O sea, cuando yo tuve temas con él, me pasó que se murió mi papá. O sea, tuve muchas cosas y lo tuve. Él fue incluso después, ya no era mi jefe, y él me invitaba de ve a esta plática para que trates este tema, ¿sabes? Y entonces, pero él, o sea, entonces yo cuando ahora lo pienso, digo, es que él es esa persona que tiene esa educación de su ego muy buena. O sea, la verdad, ahora pienso, no, es que no me quisiera ayudar, él no iba a poner en riesgo algo que no iba a llegar a algo que no iba a ser lo imposible, porque me tocaba a mí, no a él. Entonces eso también es conciencia y también porque a veces juzgamos injustamente al jefe, ¿no? O que no me quiso ayudar porque bla, bla, bla. Yo así lo vi muchas veces, pero tiene un nivel de conciencia bueno, o sea, les digo, o sea, esta parte de ahora que lo veo, me hace sentirme muy satisfecha, muy contenta, porque siento que lo veo desde un lado, desde el agradecimiento, y que identifico que no es que no hubiera querido, porque sí me ayudó en otro aspecto de la vida, cuando necesité ese respaldo, ese reconocimiento, me lo dio. Incluso me acuerdo mucho que tuve un lapso que me salí del trabajo y regresé con él. O sea, él me dijo, te espero el tiempo que necesites, y regresé. Y ese reconocimiento, ese apoyo, eso es un liderazgo consciente. Y entonces ahí cuando yo pienso me muerdo hasta digo, chin, ¿no? O sea, no es que no me haya yo diciendo que no me había Ajá, llevado. exacto. Te digo que justo ya no era mi jefe y todo, me lo encuentro y esa fue mi narrativa, era eso. Es la historia que nos contamos porque el ego no nos permite ver, el ego nos ciega. Entonces yo era tanta mi necesidad de reconocimiento, tanta mi necesidad de ver, que me viera, que me reconociera a través de ayudarme a crecer un puesto cuando no entendía que la responsabilidad era mía, ¿no? Yo creo que eso es una buena historia y yo otra vez estoy agradecida con él, porque al final es eso, o sea, somos, como bien comentas, somos personas y cuando te encuentras personas que te tienden la mano, yo creo que es como un círculo virtuoso. Mi responsabilidad es apoyar a las personas cuando yo identifico algo que a lo mejor ellos ni siquiera están viendo, ¿no? Y entonces, porque a veces no identificamos porque tenemos el ego muy alto, queremos reconocer, pienso que si falto, que si me voy de vacaciones, no voy a tener ese reconocimiento, no voy a tener ese aplauso, no voy a tener ese ascenso, no voy a tener el bono, el sueldo. Entonces, todo eso, también nosotros, cuando ya tenemos otra conciencia, cuando tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que tener la capacidad
de ver esas cosas y guiar. Que hay límites también, pero sí hay que tener esa madurez de decirle, oye, yo te veo así, y recibir, ¿no? Cuando te dicen, oye, también te veo, no me está gustando esto, también recibirlo de la mejor forma, porque todos tenemos historias de vida y como tú comentas, ¿no? Los Y estamos en detonadores. diferentes etapas, ¿no? O sea, Claro. de repente cuando somos muy jóvenes en nuestra carrera profesional, de repente lo sentimos mucho, es contra Personal. mí, ajá, es muy personal, cuando en realidad hay gente que a lo mejor con su experiencia te puede aportar, o incluso como dice Tania Karam, ¿no? Los maestros tormentosos, a través de la actitud de otras personas, pues también hay lecciones de vida que podemos aprender. Y algo que también creo que es muy importante hacernos conscientes es que cuando tu ego está desregulado, en este caso ya sea que esté apagado o que esté activo o que esté inflado, vas a estar en un modo de supervivencia, porque eso es básicamente, o sea, en tu cabeza hay una cosita llamada amígdala que sirve para tener a tu cerebro más primitivo, y ese cerebro primitivo es tu instinto de supervivencia. Entonces, cuando tú estás en un ego desregulado, ya sea hacia abajo o hacia arriba, tu instinto de supervivencia se activa. Y todo lo que vas a hacer no es racional. Todo lo que haces es, ya sea, volvemos al mismo punto, apagado, puede verse como, cuando se activa tu instinto de supervivencia, puede ser como, me quedo callada, no hablo de más, no comparto mis ideas, porque no suma, no aporta. O sea, el diálogo que sostiene eso es hacia abajo y hacia tomarte lo personal, y yo soy chiquita y me mantengo chiquita, ¿no? Pero también cuando tu instinto de supervivencia se activa en tu ego inflado, entra esta parte del yo puedo todo, yo soy la imprescindible, no me voy de vacaciones porque aquí nadie más puede más que yo, porque si quieres algo, la típica frase, ¿no? Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Al final, pues es también descalificar a los demás y el talento de los demás y el potencial de los demás, porque nada más estás pensando en que tú eres el completamente cualificado para lograr un resultado, y no es así. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es el ego por poder, ¿no? O sea, entonces, pues no sé ahí. Ahí, por ejemplo, yo quisiera mencionar esa parte cuando, bueno, creo que no sé si va muy pegado a lo del poder o también a lo de la identidad, ¿no? Pero cuando tú sientes que el que tiene más juntas, el importante, ¿no? Sí soy importante porque tengo mi agenda llena, ¿no? Y entonces ando en todo a la vez. Y entonces eso es también, siento que es parte del ego, creo que va un poco más como al ego sobre la identidad, porque refuerza que eres el líder, ¿no? El líder ocupado, el líder importante, ¿no? Entonces, esa parte. Y otra sobre, aquí por ejemplo, el tema del ego de poder, ¿cuántas veces no queremos que solo nuestra palabra importe, ¿no? Y estamos en una junta y así ya lo digan las personas, lo tienes que decir tú para que entonces sea validado, ¿no? O sea aceptado. Fíjate, Jess, que me llama mucho la atención ahorita lo que dices de tener llena la agenda, porque recientemente escuché que la nueva pobreza es tener una agenda llena. Quien no tiene tiempo, incluso para él mismo, es porque tiene ese nuevo gap, ese nuevo hueco que genera una mentalidad de pobreza, ¿no? Entonces, eso me llama poderosamente la atención, y también quería compartir justamente cuando el líder dice, no es mi error, es el tuyo, ¿no? Y empieza a señalar, o sea, aparte de este error no es el mío, es impositivo. Y te empieza a decir pues yo hago las cosas mejor que tú y en menos tiempo, ¿no? Exacto. Y cuando tú empiezas a decir, oye, aquí está A, aquí está B, aquí está C, y empiezas a mostrar que realmente no estuvo el error o la falla en ti, empiezan a cambiar el argumento, ¿no? Y empezaron con un tema tratando de culparte a ti y terminan dándole la vuelta diciendo, no, bueno, pero la razón de la situación es esta. Entonces no aceptan tampoco el error y tienen toda la agenda llena y ese yo puedo, y empiezan a ser impositivos bajo los conceptos o las actividades que estén delegando. Entonces también esa falta de reconocimiento, yéndonos un poco a la parte espiritual, siendo que es falta también de que olvidamos que al final del día estamos al servicio, ¿no? Exacto. No al servicio propiamente del ego, sino cuando tratas de regular ese ego, cuando ese ego está muy bien trabajado, te das cuenta
que estás al servicio y dentro del servicio haces que brilles tú, brilla la demás gente y también podemos ir viendo cómo generamos esos back que hablábamos en el principio, ¿no? Empiezo a delegar esas actividades, empiezo a ver que la gente crece y no nada más es el yo por imposición. Y qué importante eso que dices de resignificar, ¿no? Resignificar el que realmente tengas tu agenda llena, a tener el tiempo y la organización, ¿no? Por tener buena estrategia y buena planificación de tus actividades. Y creo que algo también importante es en este tema del ego por poder, y creo que este va más sobre los líderes, ¿no? Y los altos mandos, ¿no? Que exactamente, que dicen, yo ya sé cómo se hace, ¿no? Y que tratan de imponer, no están abiertos a nuevas ideas, a innovar, y entonces siempre están cerrados a este tema y se hacen las cosas así porque yo digo, ¿no? Porque yo ya sé cómo se hace, porque yo llevo tantos años aquí, porque yo estuve con ese cliente hace miles de años, ¿no? Entonces empiezan a suponer esas cosas y no dan la oportunidad de que las cosas se vayan haciendo diferente, más ágiles, innovadas y dar soluciones pues más efectivas y rápidas y nuevas sobre todo. Y otro de los temas muy importantes que es el ego de poder es el trato hacia los demás, ¿no? Porque a veces también se normaliza tratar mal a las personas, o sea, gritar, incluso por la jerarquía, ¿no? Sí, o sea, justo es el tema, toman la jerarquía y, yo siempre le grito a todos, ¿no? Yo siempre trato mal a las personas, así siempre se ha manejado aquí, ¿no? Y entonces a veces también se normaliza, ¿no? Sí. Yo he tenido desde el jefe que pegaba en la mesa hasta que yo aprendí con el tiempo, voy a contar otra historia, mi storytelling. El que siempre está hablando fuerte. Ajá, el que habla fuerte, que grita. pero Sí, más allá de eso, yo creo que es el que falta el respeto. Yo ahí sí tengo como un gap muy fuerte, porque algún día les contaré una anécdota de por qué me volví así, pero al final les viene como mucho de educación, de no, de poner el límite cuando siento que me faltan al respeto, y como decimos, pues es una historia, pero al final, yo cuando alguien me empieza a gritar, yo no me altero ni grito, no, o sea, yo me quedo callada porque yo digo, en alguien tiene que caber la cordura, ¿no? Entonces me pasó un caso de una señora que tenía un alto nivel jerárquico que me gritó yo llevaba un proyecto, yo tenía el mando del proyecto asignado, el liderazgo del proyecto, y pues a mí me gusta hacer las cosas, como les comentaba, yo pido los requisitos para que obviamente, todo preparado, el lineamiento, claro. Y si no lo tienen, pues yo digo, no, pues esto no cabe aquí un plan, no cabe, porque pues también como ella, yo también tengo experiencia, ¿no? Pero bueno, el tema se subió mucho de nivel, tuve muchos escalamientos, y llegó un punto que a mí me estaban tratando mal, ¿no? O sea, esta señora, yo estaba redactando un mail y ella me dice, te estoy diciendo, ¿no? Pero me empieza a gritar, escribe, bla, bla, bla. Y yo me quedo callada y después no escribo lo que ella me dice, yo lo escribo con mis propias palabras, porque pues soy un ente pensante, ¿no? Entonces lo escribo con mis propias palabras y lo mando con mis propias palabras. Y entonces ella me empezó a hacer como una marca personal que a mí no me gusta. Entonces yo caí me sentí como muy frustrada porque pues te escalan con niveles que te ponen en riesgo tu trabajo, ¿no? Y yo sentía, o sea, sí lo sentía así, lo sentía muy personal, estaba cayendo en el ego silenciado, porque otra vez me estaba pasando y dije, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Yo que he llevado lo que pasó, yo que he llevado tantos proyectos, bla, 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 ¿cómo es posible que me esté pasando esto? La verdad no lo aguanté mucho, lo aguanté yo creo que 2 días, y yo dije, esto no está bien, o sea, yo no voy a permitir que alguien me trate así, ¿no? Y yo agarré, la acusé con su mamá, ¿no es cierto? La acusé o sea, sí puse o sea, le dije a mi jefe, está pasando esto, yo no voy a responder, pero sí voy a hablar. Y entonces le dije, o le comentas tú a la jefa o le comento yo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya pero pues la jefa era su amiga, ¿no? Entonces pues lo tuve que manejar de una forma muy cuidadosa porque pues tenían una relación afectiva, o sea, de amistad. Entonces sí lo manejé de una forma muy diplomática, pero sí puse un límite. Yo creo que cuando una persona nos trata mal, ahí sí debemos de poner un límite, porque eso de que
por el ego de poder, por el ego de la jerarquía, porque la situación es muy importante, el proyecto va a explotar si tú no haces las cosas. También hay que poner un límite, entendiendo que el respeto es hacia todos y el respeto hacia nuestra integridad. Puedes hacer la actividad que tú quieras, sacar la copia de la limpieza, bla, 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 el respeto lo merecemos todos. Y eso nos corresponde también a nosotros levantar la mano y no seguirlo permitiendo, porque a esta señora estaba muy acostumbrada a hacer eso. O sea, era su estrategia, sí, ¿no? Sí. Realmente era su estrategia de que iba y le gritaba a las personas y como es que ella así es, ella grita, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí. Y te permite, ¿no? Y ya lo normaliza. Y yo dije, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto. Grite, pero no a mí. Yo dije, me da mucho gusto que sea así, pero yo no estoy de acuerdo, yo voy a levantar la mano. Hicimos una sesión, lo platicamos de frente con mi jefe, su jefa, todo, y yo le dije, los acuerdos son estos, llevo tantos años, jamás en la vida se me ha presentado una situación, porque yo me dirijo a todo el mundo con respeto. Entonces ahí se aclararon las cosas y ahí haz de cuenta, el proyecto dejó de ser el foco, me soltó todo el mundo y me dejaron trabajar. Y el proyecto fue muy exitoso. Pero qué importante lo que estás mencionando, Cari, porque yo algo que noto mucho cuando hay un ego de poder, que es este tema de te aviento la jerarquía, te aviento el nivel, o porque yo soy el alto director, tú vas a hacer lo que yo quiera y te pisotean, entra una cosa muy fea que se llama mobbing. Y eso lamentablemente merma la capacidad emocional, la capacidad de comunicación, sí, la capacidad de responder, de ser asertivo de una manera tal que impacta tal a nivel emocional, sí, el sentir la marca personal de algún director o de tu jefe, de la persona que quieras, que ya llega un punto en el que genuinamente puedes estar desde un lado de seguridad a pasarte, sí, esta parte del ego apagado y de ya no querer salir, ya no querer exponer, ya no querer hablar, ya no querer hacer nada. Digo, dentro de tu caso tal vez tuviste las herramientas, pero al menos de mi lado, yo viví una situación similar muy fuerte y que de pronto también el no saber cómo manejarlo, hacia quién acercarte, cómo inclusive tener la asertividad, porque empiezas a pensar que eres tú. Me van a correr, ¿no? Y empiezas a pensar que tal vez tú sí estás haciendo las cosas mal, que tal vez tú sí estás generando algo negativo, cuando la realidad es que la otra persona está abusando del poder, claro, que está teniendo. Entonces creo que es importante tocarlo no para victimizarnos, ni mucho menos, sino simplemente para también tratar de ser profesionales, porque al final estamos colaborando y vamos por un objetivo en común, independientemente de si te gusta o no te gusta la forma de ser de la persona, porque muchas veces es por eso, porque yo quiero tener la razón y porque yo quiero imponerme, ¿no? Y lograr el objetivo, porque al final pues estamos en una organización y no hay que normalizar los malos tratos. Exacto. O sea, y como dices, o sea, sí es importante, o sea, tener un autoconocimiento para que logremos regular el ego, pero también para que logremos poner esos límites, ¿no? Porque a veces no lo hacemos porque no queremos perder reconocimiento. O por miedo a la represalia, sí, porque te también digo, tú en este caso tuviste un buen soporte y pudiste hablarlo con alguien y pudiste generar una sesión, pero ¿cuántos casos hay dentro de las organizaciones que una persona trae marca personal y de verdad, o sea, yo cuando lo viví, yo no quería hablar, yo ya no quería expresarme, me afectó en mi autoconfianza de una manera que yo dije, esta no soy yo. O sea, ¿qué me está pasando? Y el punto de buscar alternativas o tener la guía, el soporte, la estrategia, no sé, para poderlo afrontar de una manera asertiva, pues es importante. O sea, que al final, si en tu empresa no tienes la forma, busques la manera a tu nivel personal de quitarle o restarle poder a esa persona. Y por eso hablábamos un poco de el tema de autoconocerse, o sea, del autoconocimiento, que siempre lo hemos mencionado en esta mesa, y el tema de los valores, ¿no? Porque justamente, ¿no? Así puede haber ciertas situaciones, la jerarquía, las personas, etcétera, etcétera, pero cuando ya pasa ese límite personal, pues entonces también tú ya sabes en qué momento, pero muchas veces lo vamos dejando, y cuando te das cuenta,
Justamente, ¿no? O sea, ya sobrepasó lo tu que... bienestar. Exactamente, Ya tienes ¿no? tu pie en su Y cabeza, ahí ¿no? yo Es que quiero, sí, está muy feo, ahí la lo único verdad. es que yo digo, ¿y cuál es el objetivo? ¿No? O sea, uno como líder que hace de marca personal y estar detrás de las gentes, o sea, ¿cuál es el objetivo? Porque, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que nos comentas sentí la presión que en vez de hacer que haga las cosas más ágilmente, me apagó, ya no sé cómo hacer, si lo mando, no lo mando, si le pongo esto, no lo pongo, ¿no? Y que entonces ahí me surge esa duda de saber cuál es la intención de hacerlo de esta manera, porque al final de cuentas, cuando tú ya aclaraste ahorita este punto de que hablaste con las personas, se calmó el tema, entonces ya tú pudiste fluir y hacer, y zafar, ya no estabas en el punto rojo Sí. del proyecto, ya no estaba en el punto rojo, ¿no? Pero me sentí muy mal, me sentí chiquita 2 días. En lo que llegué a ese análisis fue por las herramientas que ya con las que a lo largo de la vida vas adquiriendo, de cómo responder, cómo poner límites, cómo la inteligencia emocional, todo eso, la verdad, como que en ese momento no lo piensas, pero la misma adrenalina te hace responder. Pero yo creo que eso del ego como tal, pues habla más de la persona, de sus carencias, sus traumas, Sus temores incluso. sus temores, que de ti como tal, ¿no? Y entonces debes de aprender a justo identificar eso, ¿no? Que realmente no por eso lo tienes que aguantar, obviamente, sí tienes que poner un límite cuando ya te está sobrepasando, cuando tú dices, no, o sea, esto no está bien porque yo ya me estoy sintiendo drenado, o sea, ya me estás sintiendo, o sea, sientes, y si tú dejas eso, o sea, también es imagen, ¿no? O sea, realmente no responder a eso, también la resiliencia y la inteligencia emocional, pues son herramientas de liderazgo, ¿no? Que vas desarrollando y te permite tener esa vista cuando suceden estas situaciones, que yo creo que es lo importante y lo rico del liderazgo, o sea, saber responder ante estas situaciones, porque de inmediato yo cuando ella me soltó, yo ya me metí a mi equipo, al experto, y las cosas salieron súper bien, y nadie me ha dicho nada. Y ahora, por ejemplo, yo veo que a veces me dicen, ¿no? Y me dicen de broma, y a veces, ay, no, pues es que a ti te tienen miedo por cómo eres, pero yo no considero que ande acusando a todo el mundo, pero más bien es porque yo sí pongo un alto, o sea, yo sí pongo límites. Los límites cuando una persona con poder se los debes de poner. A veces te toca también aguantarla, porque a veces dices, sí la regué, ¿no? Y a veces también. Sí, pero cuando la riegas, ¿qué es lo que estás Pero diciendo? ya O sea, la si tú asumes que te equivocas y demás, si quieres una persona que dialoga, que tienes disposición, que puedes hablar, que no estás en un punto de yo no hago nada y le quiero echar la bolita al jefe, o sea, si realmente tú te estás reconociendo ahí, yo sí te diría, date el valor, porque pasa. O sea, que en este caso, al menos en mi caso, a la persona a la que yo le reportaba también tenía muy buena relación con su jefe. Entonces, pues yo para ir a escalarle el tema al jefe, y el jefe era peor. Entonces, pues al final, para ir a escalar el tema al jefe, pues a mí no me convenía porque el jefe apoyaba esas conductas, ¿sabes? Sí. Entonces ahí, cuando estás en ese tipo de situación, el reconocer que estás viviendo un acoso laboral, que veas las herramientas y que al final digas, ok, se vale poner una llamada con recursos humanos o buscar las herramientas en la empresa, pero también si en determinado momento no lo ves favorable porque va a escalar a otro tema, el buscar tú por tu cuenta apoyo psicológico, buscar por tu cuenta también herramientas de inteligencia emocional que te permitan manejar la circunstancia de una manera que a ti te haga sentir más segura, yo creo que, pero el punto es no minimizarlo, a eso es a lo que iba, o sea, no te normalices vivir en supervivencia, en modo alerta, porque eso drena por completo tus capacidades. Y para no perder identidad también es recomendable que pues aceptemos que no somos perfectos, nos equivocamos, ¿no? O sea, todos nos equivocamos. Y justo se iba a decir, porque no solamente se da en los líderes, la situación que yo viví fue con una par, ¿no? Exacto. Y aparte también era, de repente te toca trabajar con otros equipos de trabajo, hasta de menor nivel y lo que sea, pero más bien es el tema del respeto, estos límites que se ponen. Y aquí quiero darle un poquito la vuelta porque también, regresando al tema de los líderes, pues también es muy conocido el tema del micromanagement, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que este es el ejemplo claro de este ego activado, porque es esa sensación de querer controlar todo,
¿no? Y que, es que todo tiene que pasar por mi autorización. Me ha tocado de eso, ver de esos líderes, ¿no? Así de que si no pasa por mí, yo no lo autorizo, yo no lo firmo, yo no lo digo, entonces estas cosas no pueden avanzar porque yo soy la que sabe y entonces solamente así pueden continuar las cosas, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado justamente en ese sentido, de que tiro por viaje siempre creo en alguna organización vemos a esa persona que todavía maneja el micromanagement, y creo que también por el otro lado es por el tema de que no tienen esas herramientas, ¿no? Lo que preguntabas un poco de, o sea, ¿cuál es el caso? O sea, no, o sea, simplemente tienen tan pocas herramientas también las personas que poco a poco iba a evolucionar, ¿no? Solo exactamente, quieren el control, como dices, ¿no? y a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Sino que, pues ¿cómo controlo la situación? Pues gritando. ¿Por qué? Porque ese es el role model que vi. Exacto. ¿Cómo controlo? Pues haciéndote callar. Fíjate que yo después entendí eso, justamente eso que estás diciendo, que tal vez esa persona estaba entrando en un rol de liderazgo y que su role model básicamente era así. Entonces, pues, esta persona ejercía lo que conocía. Tantito a sus temas o como tú quieras, ¿no? Y digo, al final el punto es que yo me responsabilicé de en dónde yo estaba contribuyendo, ¿no? Por ejemplo, en el, ok, no lo quiero hablar porque X cosa, bueno, ok, no quiero hacer esto por X cosa, ok, pero entonces, ¿de qué manera yo puedo autocuidarme y de qué manera yo también puedo agarrar fuerza para decir, ok, yo me valido, esto no está bien y voy a buscar la manera de yo quitar el poder de afuera y volverlo hacia mí? Sí, porque es mucho de la narrativa, de lo que, y como dices, de las herramientas adecuadas. Uno no nace naciendo ser líder, y la verdad, ser líder es un trabajo de mucho trabajo interior. O sea, primero te tienes que autoliderar para que puedas entender cómo liderar a otras personas. De hecho, a mí me pasó en alguna ocasión, o sea, desde el otro lado, de repente no recuerdo qué proyecto teníamos que presentar y todo el rollo, la gente, mi equipo pues corriendo de último momento, me entregaron algo todo medio mal hecho, ¿no? Y pues uno es también quien tiene que poner la cara, ¿no? Entonces ya fui a la sesión y todo el rollo, la verdad es que apenas si empezó así de, oye, queremos ver esto y esto, y así de, es que, o sea, tuve que decir, ¿saben qué? Mejor tengamos otra sesión posteriormente porque sinceramente no lo tengo. O sea, también no iba a empezar ahí a darle vueltas a algo que pues no tenía, ¿no? Y entonces, pues eso a mí me hizo sentir muy frustrada, y sobre todo porque les he contado, ¿no? La niña de 10 que siempre salió bien, y de repente depender mis resultados de otras personas y yo no poderlo haber gestionado. Entonces fue así como que una decepción para mí, pero a la vez sentía el enojo y frustración con ganas de verdad de gritarle a la gente. Claro. Cuando yo no soy esa persona explosiva, ¿no? Y entonces de repente así ya vienen mis colaboradores y así de, ¿cómo te fue? Y tú con cara de, y yo así de, así de sentir todo el calor por todo el cuerpo, con ganas de gritar así como dragón, y así lo único que hice es respirar. Les dije, ¿saben qué? La verdad es que creo que no es un buen momento para abarcar esto, platicamos después. Me seguí, o sea, ni siquiera esperé la respuesta de la gente, sino me seguí porque sabía que en ese momento iba a explotar, ¿no? Pero es justo eso, o sea, no supe cómo manejar esa reacción en ese momento, no tenía tal vez las herramientas adecuadas, tampoco fue como que mi peor reacción, porque creo que pudo haber sido peor. No, estuvo regulada. Pero aún así es como que justo, ¿no? Todos esos miedos, vergüenza, ¿no? De cómo cómo quedé en la otra sesión. Y es así de, entiendo cómo les puede pasar a otras personas, ¿no? Pero también es nuestra responsabilidad justamente esa gestión emocional, ¿no? Sí, que al final volvemos al mismo punto. O sea, el ego no es bueno ni malo, solamente puede estar desequilibrado hacia te lo inflas o hacia la parte de nadie me quiere, todos me odian. Y el punto es solamente tener muy consciente que puedes estar en una o en otra, porque muy curioso como el estilo de comunicación también, ¿no? Yo lo veo muy similar. No en todas las áreas de tu vida manejas el mismo estilo de comunicación. En algunas áreas eres más impositivo y en otras áreas eres bien blando, ¿no? O en otra, con la pareja, ¿no? Puede ser que seas como bien tranquila y así, pero en el trabajo eres, pero como
chilito en comal, ¿no? Sí. Y el tema del ego es igual, tal vez en el trabajo eres como muy, muy pasivo, pero en tu casa eres el que manda y el que se impone. Ejerces el poder. Entonces el punto es que también tratemos de identificar en dónde estamos parados, qué resultados queremos, qué es lo que también aporta más al entorno en el que estamos, y volvemos a esta parte. Yo siempre lo manejo como toma distancia emocional. Para eso sirven las pausas, para tomar distancia emocional y decir, Sí. esta circunstancia que estamos viviendo, ok, la estoy viviendo, pero ¿cuál es la big picture que decía Marlene, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto en común de esta circunstancia para que entonces yo pueda tomar una decisión más asertiva respecto a lo que corresponde? Sí, y también, bueno, ya para cerrar este punto del ego, ¿qué le recomendamos a la audiencia para dar generar hábitos o acciones que podamos contribuir a la educación de nuestro ego, a la gestión de nuestras emociones, para que sumemos, ¿no? O sea, vayamos haciendo una conciencia distinta, ¿no? Y empecemos a permear esto hacia afuera, que también es nuestro objetivo, ¿no? Ahí yo creo que sumaría mucho hacernos preguntas como de introspección, o sea, bueno, ¿por qué reaccioné así? ¿No? Porque muchas veces el ego va, por eso también el ego reactivo, reaccionamos y no nos damos cuenta hasta que ya dices, chin, creo que no era lo mejor, ¿no? Entonces hay que hacer introspección de ver por qué lo detonó, por qué reaccioné así, porque hasta un pensamiento que tenemos, que tal vez no lo decimos como tú, el que dices, ay, che, ¿por qué me está diciendo que mi autoridad? ¿No? Entonces, pues hay que ver desde qué punto lo hacemos, porque tal vez no nos damos cuenta, pero puede ser de todos estos temas o puntos que hemos tomado por miedo, ¿no? Porque yo busco mucho la valía externa por el rechazo, ¿no? Y que ya son temas muy personales, pero que si no los tratamos, pues nunca vamos a poder regular estas situaciones, porque el ego se da ante muchas situaciones para reforzarnos esas narrativas que tenemos, pero que no tenemos específicamente al trabajo, sino que hemos tomado desde toda nuestra vida, ¿no? Desde todas nuestras vivencias. Entonces, estas pequeñas preguntas de ¿por qué reaccioné así? ¿No? ¿Qué me hizo tomar esta decisión o esta acción? Y ¿qué me hizo sentir? Tal vez me sentí enojada, frustrada, nerviosa, y entonces empezar a hacer ese trabajo interno que nos va a llevar a tomar pues ya estas decisiones o a observarnos de mejor manera para no reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Porque hasta un correo que nos llega, lo lees y dices, pero ¿por qué me está diciendo Hasta le esto? pones tono de voz. Sí, ¿no? O sea, ¿pero por qué? O sea, si es un simple correo, ¿cómo es que te hace reaccionar de esa manera? ¿Cómo es que te levanta y ya sientes aquí todo de que, ¿por qué me está diciendo esto, no? Y lo único que quieres hacer es mandarle un correo respondiendo Matador. y copiando a miles de personas, pues para exhibirlo, ¿no? Cuando eso pues no es nada ético ni diplomático. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esa perspectiva y hacer esa introspección, pienso. Yo creo que eso yo lo retomo y lo llamaría autoconciencia, porque muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta que tienen ese ego, ¿no? Ya sea de identidad o de reconocimiento o de poder, simplemente actúan por actuar y no tienen esa conciencia. Entonces esas preguntas, esa autoconciencia, ese autoconocimiento nos lleva justamente a darnos cuenta de cómo estamos actuando. Y quizá algunos de los temas les resonaron, les vibraron, ahí hay una alarmita, ¿no? Diciéndote de aquí está en lo que debes poner foco, porque muchas veces no nos damos cuenta del ego en el que estamos cayendo. Entonces esa autoconciencia nos da un nivel de conciencia y de estar presente en el aquí y en el ahora y poder tener un ego regulado, un ego educado, y a través de ese ego educado puedes incluso transmitirlo a tus equipos, ¿no? Y hacer crecer, hacer brillar a ese equipo desde estoy viendo las capacidades, porque muchas veces en el ego apagado decimos, es que yo no soy esto, es que yo no soy, o las cualidades que tienes las llevas al negativo. Entonces muchas veces cuando tienes ese ego controlado, cuando tienes esa autoconciencia, empiezas a sacar brillo de todas esas aptitudes y capacidades que tienes. Y quiero reforzar algo con una mentora a la cual yo admiro mucho,
nos decía, cuando tu ego pierde, tu alma gana. Entonces, cuando lo tienes muy regulado, cuando lo tienes conocido, cuando sabes cuáles son tus disparadores, puedes brillar tú y puedes permearlo a la gente que te rodea, sin necesidad de ser ese líder que impone o ese líder que hace micromanagement. Tienes otras herramientas que puedes ir permeando hacia tu equipo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que también una herramienta que a mí me ha ayudado mucho es la escucha activa. ¿Por qué? Porque de repente estamos hablando de lo mismo o vamos en pro de lo mismo, pero como cada quien está en la postura de, yo quiero sobresalir, yo quiero ganar, yo quiero mostrarme, pues no estamos escuchando al otro. Y entonces incluso a veces como los terceros en la discusión, puedes estar escuchando a los otros o incluso detenerte un poco a escucharte lo que estás diciendo tú y lo que está diciendo el otro para ver cuáles son los puntos en común que sí nos pueden ayudar a sumar, ¿no? Porque muchas veces estamos en la misma línea, pero realmente ni siquiera estamos entendiendo bien la postura del otro, ¿no? Entonces creo que esa sería una sugerencia que pudiera dar en este aspecto. Yo, ligando a todo esto, digo, yo coincido muchísimo con ustedes. Yo ligando justo al punto de Eva, la recomendación, podría compartirles que aparte de escuchar, voltemos a vernos y digamos, no es personal. Eso que esa persona me está mostrando y toda esa historia que en mi cabeza se está activando es solo la interpretación de lo que yo estoy viendo. Y cuando conectas con compasión, desactivas a tu ego. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no se trata de ti, te das cuenta que no se trata de la respuesta de la persona, sino que hay algo más allá de ese ser humano que lo está impulsando a reaccionar de cierta manera y a partir de ahí te desconectas, o sea, ya tu ego ya no entra en lucha, entra en comprensión. Entonces, yo creo que conectar con la compasión y la comprensión permite que no te enganches y no reacciones, sino solo asimiles que esa persona tal vez le está pasando mal y que inclusive puedas abrir un espacio de diálogo más cercano fuera de la sesión para decirle, oye, te vi un poco alterado, ¿estás bien? ¿Necesitas apoyo? Yo creo que ciertas preguntas clave nos ayudan un montón a ayudar también a la persona a reconectarse con su humanidad y a decir, sí, la verdad es que ahorita traigo un problema bien fuerte en esta parte o los jefes me están presionando o el resultado, tengo los ojos encima de mí. Y eso ayuda a que la gente se siente escuchada, disipe la emoción y solo diga, bueno, gracias por no tomarlo personal y seguir en el camino colaborando. Creo que yo sumaría ese punto. Y creo que ahí, agregando lo que dices tú también, como muchas veces no nos damos cuenta, que también hemos tomado o hemos comentado este punto, sirve mucho el platicarlo con alguien. Entonces, nosotros tenemos esa perspectiva de que decimos, no, es que me gritó, es que me lo dijo a mí, es que, pero ya que lo platicas con la otra persona, tal vez la otra persona, te sirve como para ya sacar la emoción, ¿no? Y no tomar decisiones o acciones que tal vez vayan a ser, pues no las más correctas. Y por otro lado, la otra persona te puede ayudar a discernir un poquito de que, oye, ¿sabes qué? Pues ponte del otro lado, porque mira, también están estas situaciones, o mira esta otra, o yo lo veo de esta manera, ¿no? Y entonces ya te pone más tranquilo y te hace como, sí, dejarlo ir, y ya no te lo tomas tan personal, ¿no? Porque es muy complicado darse cuenta que me lo estoy tomando personal cuando estoy, que me está gritando, me está levantando la voz, y claro que me lo está diciendo a mí, entonces, ¿cómo no me lo voy a tomar personal, no? Claro. Sí, y ya para concluir, si ya no tienen otro tema, otro punto, pues yo sumaría y voy a tomar estos comentarios muy valiosos, que por eso es la frase famosa de las cosas no son lo que son como las vemos, ¿no? Porque al final estas son las diferentes versiones. Y pues también de mi lado yo los invito a que no tomemos el ego como algo negativo. Yo creo que el ego es nuestra mejor herramienta, solo es cuestión de que tengamos autoconciencia, Le pongamos atención. Le pongamos atención, nos autorregulemos, gestionemos nuestras emociones
Y el ego puede ser pues nuestro mejor amigo, ¿no? O sea, incluso porque el tener un ego regulado, un ego educado, pues nos impulsa a tener beneficios. El ego está comprobado que nos da habilidades de negociación, seguridad, impulso, movimiento, ¿no? Y pues ya lo decía Maslow, ¿no? La pertenencia, el autorreconocimiento y el reconocimiento son motivadores natos del ser humano. Entonces yo creo que por eso el ego es un impulso a que lo eduquemos y lo hagamos de una manera consciente. Y me gustó mucho la frase que comentó Mar de cuando la conciencia gana. Cuando El ego el ego pierde, tu alma gana. Cuando el ego pierde, tu alma gana. Y esa me gustó mucho y la retomé porque considero que pues todo viene de adentro, ¿no? Todo, entre más regulado estés de una manera interior, puedes manejar tu ego y usarlo de una manera consciente y usarlo de herramienta, ¿no? Porque al final es una herramienta muy fuerte porque nos empodera, nos motiva a hacer actividades personales, a trabajar en equipo, a querer avanzar. O sea, también el ego es un impulsor de lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es todo. Les agradezco mucho. Síganos, denle a la campanita y pues compártanos sus experiencias. Porque Gracias. situaciones hay por todos lados como las que platicamos. Lo sabemos, así que no las guarden, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye. Gracias.